castillos, princesas, caballeros, dragones y reyes. Todo un cúmulo de fantasías, rodeadas de un halo misterioso y encantador. La Edad Media es el lapso de tiempo épico que muchos de nosotros hemos visto retratado en las grandes películas, y en el que los nobles caballeros combatían con sus enemigos y rescataban a la princesa, para luego convertirla en la reina de un exuberante castillo. Todo un panorama idílico. Pero, si la realidad no era tan encantadora como nos la han hecho ver. Mucho se ha dicho de qué pasaría si vivieras en la Edad Media. Y lo que realmente pasaría, es que habrías tenido la vida normal de las personas de la Edad Media. Punto final. Con las preocupaciones y problemas de la época, pero que finalmente lograrías afrontar, pese a la reinante pobreza, las muchas guerras, epidemias y precarias condiciones de vida que reinaban. Pero ¿te has puesto a pensar qué pasaría, si por alguna loca circunstancia, tú, la persona que seas, viviendo en pleno siglo XXI, terminaras cayendo en la Edad Media? Quédese con nosotros. Acompáñenos a una loca fantasía, en la que haremos un viaje a la edad de los castillos, siendo quienes somos en la actualidad. Bienvenidos a Valkyria Chronicles de Timeless Tales, donde las historias cobran vida. Quédese con nosotros, acompáñenos en este épico viaje, y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte nuestras aventuras. Ahora sí, comencemos. Un viajero del tiempo en la Edad Media. Es lunes en la noche. 10:30 de la noche para ser más exactos. Entras en tu cama, te recuestas, tomas tu celular y viendo o escuchando lo que más te gusta, caes en un apacible y cálido sueño. Sabes que mañana debes seguir con tu rutina diaria. Ir a estudiar, a trabajar o lo que normalmente hagas. Un plácido sueño te embriaga y te vas dejando ir al mundo mágico de Morfeo. Lo siguiente que sientes es un frío tremendo. Poco a poco, vas recobrando la conciencia, y te das cuenta que estás, ya no en tu cama, sino en un bosque de extraños árboles y a la intemperie. Y vamos a saltarnos toda la parte de la sorpresa y el desconcierto. Pasemos a la parte en donde eres consciente de que algo pasó, y te encuentras en un lugar desconocido, desabrigado y desprotegido. Tu memoria te trae recuerdos de aquellos programas de supervivencia, y buscas orientarte. Una rama larga a manera de lanza. Sería bastante útil, mientras exploras a tu alrededor en busca de alguna persona que te pueda dar información. Pero no hay carreteras. No se ve alguna casa o edificio. Es más, no se oye el ruido de una ciudad cercana, no se oyen los automóviles o los camiones o nada que te pueda indicar dónde estás. Sin embargo, escuchas un río. Y sabes que, siguiendo la corriente de agua, es posible que llegues a una población. No importa. La que sea. Lo que realmente importa es que haya seres humanos. Así que emprendes el camino. Y sí. Un par de minutos o quizás una hora, llegas a una aldea. Pero es una aldea muy extraña. Bastante distinta a los pueblos que conoces. Pero está bien. A lo lejos se ven algunas personas y, aunque visten muy raro, son personas. Llegas a donde están los lugareños, y saludas. Eres una persona educada, por lo tanto, saludas, antes que nada. Pero esas personas se te quedan mirando de forma extraña. Y, asumiendo que, por la gracia de Dios, caíste en la España medieval, podrás comunicarte en el mismo idioma. Craso error. El primer desafío que vas a enfrentar es el idioma. Dificultad para comunicarte. Si bien es cierto que estás en un país de habla hispana, el español o castellano de la época era muy diferente. Era una mezcla entre latín y portugués. Y acá te va un ejemplo de cómo sonaba el idioma en la época. Tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas e usos encañados, alcándaras vacías, sin pielles y sin mantos. ¿Lo reconoces? Es una parte del mío Cid. Ese libro que muchos leímos en el colegio, pero en su idioma original. Así que ya la comunicación empieza por ser un problema, en la medida que deberías empezar a aprender de nuevo tu propio idioma. Pero no hay que desanimarte. Porque puedes tratar de escribir en el suelo con tu vara. Y acá la cosa se compone un poco. Como es probable que hayas llegado a una aldea de campesinos, que para la época no saben leer ni escribir, el hecho de que tú estés dibujando letras, te hace ver como un noble. Es posible que te acepten en su comunidad por un tiempo, lo que te permitirá mejorar tu idioma. Eso sí, deberás ayudar en las labores cotidianas de siembra y recolección, cuidado de animales o caza, porque tienes, en una época de mucha necesidad, ganarte tu propio sustento, mientras vas haciéndote notar como una persona culta. Trabajo.
La vida de un campesino. Como ya hemos dicho, mientras te haces parte de la comunidad, deberás empezar alguna labor propia de la época. Tu posgrado en sistemas, tu magíster en tecnología, o tu habilidad como piloto de guerra están de por sí descartadas. Y por nada del mundo se te ocurra decir que eres una persona del futuro. Ten presente que, para la época, toda manifestación extraña, o no acorde con el pensar, te podrá llevar a la hoguera. Que Dios se apiade de ti. Malditos seáis. Vosotros sois los pecadores. El trabajo de la Edad Media era bastante sacrificado. Por tanto, o tomas el arado y te pones a cultivar la tierra, o tomas el mosquete si sabes disparar, y a cazar. Si por alguna razón tienes conocimientos de herrería, eso te sería muy útil, ya que era una profesión que permitiría un mejor ingreso. Pero, como debes haber intuido, la vida de un herrero tampoco era nada sencilla. Nada de herramientas eléctricas o tecnología que te hiciera la vida más fácil. Además, gran parte de lo que ganarás, deberás pagárselo al señor feudal, dueño y señor de las tierras en las que estás habitando. El valor de las mujeres. Crianza, hogar y objetos de comercio. Para la época, el valor de la mujer era muy poco significativo. La discriminación religiosa y social estaban a la orden del día. No había voz ni voto, y menos la capacidad de poder controlar sus propias vidas. Generalmente eran consideradas como una propiedad para ser intercambiadas por tierras o animales. Incluso para las nobles o aristócratas, la vida no era diferente. Sus matrimonios estaban arreglados desde muy niñas, siendo prácticamente desterradas y llevadas a otras tierras para ser esposas del noble de turno, y era casi nula la posibilidad de volver a ver a su familia. Si había algún tipo de educación, era básicamente religiosa, en costura o manualidades, y por lo general su vida social estaba muy limitada al entorno de su casa. El índice de mortalidad era brutal, sobre todo en los partos, y que para la época eran bastantes, dado que no había métodos de planificación eficientes. Por otro lado, en las clases bajas, estaban a cargo del cuidado de los animales, la cocina, la recolección de agua, desde ríos o pozos, que por lo general estaban algo retirados. Eran, por tanto, las encargadas de la fabricación de pan y la confección de algunas ropas. Todo esto, sin recibir una moneda a cambio. La educación era totalmente nula, por lo que el 90% eran iletradas. Entonces, lo mejor para ti sería tratar de acercarte a la iglesia, en donde, si bien la vida también era extremadamente dura para las religiosas, había más posibilidades de alivianarla un poco. Más por tus conocimientos del idioma y tu capacidad de leer y escribir. Claro, manejando un bajo perfil, so riesgo de ser acusada o tachada de bruja, algo que, como ya conoces, era el pan de cada día. ¿Qué fin robasteis los documentos? No lo robé. Soy inocente, lo juro. Lo juro. La iglesia. Tu mejor opción. Como asumimos que ya has dominado la barrera del idioma, y que has logrado encajar en tu comunidad que te considera a alguien de mayor nivel, el siguiente paso será tratar de acercarte a la iglesia. Esto será un paso muy importante para garantizar tu supervivencia. Lo primero sería decirle a los sacerdotes y monjes que eres un extranjero que posiblemente naufragó en algún barco, y llegaste a la comunidad que te acogió. Eso sí, guardando muchísimo respeto por la religión de la época, aunque no compartas muchos de sus principios. Pero debes entender que los sacerdotes son los que te van a permitir relacionarte con las clases altas y mejorar tus posibilidades. Y ya que suponemos que no pretendes seguir la vida sacrificada de la aldea, lo mejor será demostrar ahora sí tus habilidades básicas. Los sacerdotes y monjes tenían un grado de cultura bastante alto, por lo que sabrán apreciar tus conocimientos básicos. La pintura, la música y la danza podrían proporcionarte una buena entrada y acogida con el clero. Pero lo que más te podrá facilitar tu vida serán las matemáticas. Tus conocimientos básicos de aritmética serían altamente apreciados, y un dato importante, los números arábigos, los que conocemos en la actualidad, apenas se estaban desarrollando, y los comerciantes, el gobierno y la curia valorarían muchísimo un contador o calculista, como se les llamaba en la época, para llevar sus contabilidades. El saber leer y escribir, y sobre todo pintar,
te darán también un alto estatus social, ya que los escribas que podían ilustrar los textos con imágenes eran muy valorados. Guerra y alimentación. Dos graves problemas. Fue una época de innumerables conflictos, tanto políticos, con reinos vecinos, como internos entre los terratenientes. Y de alguna u otra manera, te hubieras visto involucrado, ya que todos los hombres y mujeres pertenecían a su rey, o en menor escala a su señor feudal. ¡Preparad escudo! Lo que significaba que estabas obligado a combatir en sus nombres. Consecuencia de estos conflictos, la muerte estaba a un solo paso. Pero además las guerras provocaban desplazamientos forzados, pérdidas de cosechas, incremento en los precios de los bienes básicos, y por ende hambrunas. Y hablando de hambrunas, uno de los mayores problemas eran los alimentos envenenados. Sí. Así como lo escuchas. Y no porque alguien tratara de envenenarte, salvo que fueras un rey o príncipe. Pero esa es otra historia. Tráeme el vino. Bien. Majestad. ¡Se está ahogando! Más bien, por la mala condición higiénica de los alimentos y principalmente porque los utensilios de cocina, como ollas, sartenes, platos, jarras y vasos, estaban elaborados en plomo, que, al ser expuestos a vinagres o ácidos en las comidas, quedaban impregnados en ella. El envenenamiento por plomo podría dejarte en coma o incluso causarte la muerte. Por otra parte, los alimentos almacenados eran un caldo de cultivo para los hongos, bacterias y mohos. Enfermedades. El muy precario sistema de salud. Acá tienes una gran ventaja. Creemos que tienes tu esquema de vacunas al día, lo que te haría inmune a muchas de las enfermedades. Pero, no cantes victoria. El estar inmune a algunas de aquellas enfermedades, también hizo que tu cuerpo se volviera autoinmune a muchas otras. Posiblemente la peste bubónica no te mataría, pero la lepra, la disentería y la tuberculosis serían un gran problema. Además, ten presente que un simple dolor de cabeza o estómago, que aliviarías con una pastilla de acetaminofén, no estaría disponible. Pero no por esto, tendrías que descartar a los médicos. Aún con sus precarios conocimientos, podía atender algunas de las dolencias. Eso sí, con métodos muy poco ortodoxos, que harían salir huyendo al mismísimo Belcebú, por ponerte un ejemplo. Las sangrías. Que consistía en ponerte sanguijuelas en el cuerpo, para que succionaran tu sangre, ya que se creía que la gran mayoría de las enfermedades estaba asociadas a malos humores. Léase espíritus en la sangre. Sin embargo, su conocimiento de la botánica era bastante efectivo. Higiene. Cero baño, cero servicios sanitarios. El aseo personal no era algo frecuente en la época. No por falta de agua, sino más bien, porque no consideraban necesario. El baño consistía en frotar el cuerpo con algún trapo humedecido y, pare de contar. Ya podrás imaginarte el olor en una casa tan precaria, con 8 o 10 personas habitándola casi todos en la misma habitación. Y ni hablemos de ir al baño. No existía el inodoro. Lo más parecido era un pozo cavado en la tierra a manera de letrina. O en el sembrado de trigo que pronto se iba a convertir en hogazas de pan. Pero bueno, a todos nos ha tocado en alguna ocasión ir al matorral cercano. La ventaja es que o tenemos papel higiénico, o en su defecto usamos un calcetín. Pero en el medioevo, los ilustres genios habían inventado su propio sistema de limpieza sanitaria. Un cubo de agua, cerca al pozo y un palo, al que se le ataba un trapo en la punta para la consabida limpieza. Y claro, el mencionado palito no era de uso personal. Era de uso comunitario. Es decir, tú lo sacabas del cubo de agua,
Te aseabas después de hacer tus necesidades y luego lo dejabas de nuevo en el cubo para ser usado por la siguiente persona. No me preguntes cada cuánto cambiaban el palo o el trapo. Las casas eran modestas construcciones de madera o piedra con una o dos habitaciones y otra central en donde estaba la cocina, el granero y también corrales de algunos animales. Te encontrabas entonces con estiércol de gallinas, patos, e incluso cerdos en los lujosos pisos de tierra. En conclusión, guerras, hambrunas, enfermedades, pobreza, segregación y un constante y duro trabajo, sería lo que enfrentaría si, por alguna loca circunstancia, un lunes en la noche, 10:30 de la noche para ser más exactos, entras en tu cama, te acuestas con tu celular y luego de caer en brazos de Morfeo, despiertas en la Edad Media. Nos encontraremos nuevamente cuando el tiempo nos transporte a un barco pirata, o quizás a las tierras de los vikingos. Déjanos en los comentarios donde prefieres despertar. Recuerda, si este video te gustó y te pareció interesante, ya sabes qué hacer, pues eres del siglo XXI. Dale like, activa la campanita y suscríbete para no perderte nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo viaje y recuerda, cada historia tiene un héroe, y hoy tú has sido parte de esta. Nos vemos en el próximo capítulo de Valkyria Chronicles, en Timeless Tales, donde la imaginación nunca termina.